Viernes, 4 de abril de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 12. Registro digital, 203-0180. Tipo, jurisprudencia. Acto de autoridad para efectos del amparo. No tiene ese carácter el decreto número 24, emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, por el que se suprimen plazas administrativas de los empleados de base. Publicado en el extra del periódico oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024. Hechos. Una empleada de base del Gobierno del Estado de Oaxaca promovió amparo indirecto contra el referido decreto, su aplicación y consecuencias. El juzgado de distrito desechó la demanda en términos del artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción 2, ambos de la Ley de Amparo. Al considerar que lo reclamado no constituía un acto de autoridad para efectos del amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el decreto número 24, mediante el cual quedan suprimidas con efectos inmediatos, 1344. 1344. Plazas administrativas pertenecientes al Gobierno del Estado de Oaxaca, publicado en el extra del periódico oficial del Gobierno del Estado el 12 de diciembre de 2024. No constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Si bien el decreto referido fue materialmente emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, ello obedece a que conforme a los artículos 59, fracción 21 y 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es el único que tiene a su cargo el control de las finanzas públicas del Estado. De ahí que su actuación únicamente se circunscribió a emitir una autorización presupuestaria para la supresión de 1.344 plazas en la administración pública, que impacta en el presupuesto asignado al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que éste pudiera dar por terminadas relaciones laborales con los trabajadores de base, lo que redunda en una cuestión laboral. Además, el artículo 39, fracción V, inciso J, de la Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, establece que para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda suprimir plazas, requiere la actuación del Congreso del Estado, esto es, necesita una autorización presupuestaria. De donde se concluye que dicha actuación del Congreso se encuentra vinculada con la del titular del Poder Ejecutivo para dar por terminadas las relaciones de trabajo con sus empleados de base adscritos a la administración pública. Esto es, las actuaciones de ambos poderes se encuentran en un plano de coordinación respecto de la quejosa, quien pretendía dejar insubsistente el decreto impugnado a fin de que no se interrumpiera el pago de su salario y no se revocara su nombramiento de base por la supresión de su plaza con motivo de su aplicación. Lo que es propio de las relaciones de trabajo. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 2 de 12. Registro digital, 203-0184. Tipo, jurisprudencia. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter la que es vinculada por el Tribunal de Trabajo para el cumplimiento efectivo del laudo, en términos de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Hechos. En los juicios laborales de origen fueron vinculadas al cumplimiento del laudo emitido en dichas contiendas órganos de gobierno y dependencias públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Como autoridades responsables, a pesar de no haber sido parte en el juicio de origen. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no tiene el carácter de autoridad responsable la que es vinculada por el Tribunal de Trabajo para el cumplimiento efectivo del laudo. En términos de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz de Ignacio de la Llave. Justificación. Los actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los provenientes de relaciones de supra-subordinación que afecten derechos de particulares y no actos derivados de relaciones de coordinación. Concebidas las primeras como las existentes entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros se encuentran en un plano superior respecto de los segundos, mientras que las de coordinación son las establecidas entre particulares ubicados en una situación de igualdad y bilateralidad, regida por el derecho privado. De ahí que no pueden considerarse como autoridades responsables los órganos de gobierno y dependencias públicas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a pesar de no haber sido parte en el juicio de origen fueron vinculadas al cumplimiento del laudo emitido en esa contienda, en términos de la ley burocrática local.
pues con esa determinación quedan incorporados al juicio natural en la fase de ejecución del laudo, siendo colocadas en un plano de coordinación y de igualdad procesal con las partes contendientes, máxime, si se toma en consideración que la segunda sala del máximo Tribunal Constitucional, al emitir la jurisprudencia 2A/J 31/2014. Décima, de rubro, órganos de gobierno o dependencias públicas del Estado de Veracruz. El incumplimiento a un laudo pronunciado en un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ley de amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013. Estableció que el incumplimiento de una condena impuesta a los órganos de gobierno y dependencias públicas de dicha entidad federativa no constituye un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, dado que su marco normativo prevé un procedimiento específico para ejecutar dicha condena, en el que, incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento mediante el embargo de bienes, privados o propios, de las autoridades demandadas, lo que es suficiente para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales regidas por el derecho privado y social. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 12. Registro Digital, 203-0192. Tipo, jurisprudencia. Demanda de amparo indirecto. El requerimiento para aclararla necesariamente debe tener sustento en la ley de la materia. Hechos. Diversos jueces de distrito al recibir demandas de amparo indirecto, previamente a proveer sobre su admisión requirieron a los promoventes para que colmaran los requisitos que estimaron necesarios, pero que no se encuentran previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el requerimiento del juez de distrito para aclarar la demanda de amparo indirecto, necesariamente debe tener sustento en la ley de la materia. Justificación. Lo anterior, porque el requerimiento es una forma de comunicación entre juez y parte, en el que aquel solicita a éste el cumplimiento de una obligación de hacer o una inactividad, que se acompaña de un apercibimiento para el supuesto de que no se acate. En estas condiciones, su emisión debe tener sustento en la ley, al ser esta la que le autoriza a actuar en ese sentido, pues bajo el auspicio del derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, relacionado con el principio pro actione. Los tribunales están obligados a resolver los conflictos que se sometan a su consideración sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo o retrasen la impartición de justicia, por lo que al interpretar los requisitos y formalidades procesales legalmente previstos, debe tenerse presente la ratio de la norma. A partir de ello, no es jurídicamente válido imponer a las partes de un juicio requerimientos de requisitos no previstos en la ley de la materia. Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito. 4 de 12. Registro Digital, 203-0179. Tipo, aislada. Acto de particular equiparable al de autoridad para efectos del amparo. Lo constituye la orden de la Asamblea General de Condóminos de bloquear el uso del elevador a una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad. Hechos. Una mujer de 90 años con problemas de movilidad y delicado estado de salud que vive en el último piso de un edificio promovió amparo contra el acuerdo de la Asamblea General de Condóminos que le impide el uso del elevador por adeudar cuotas de mantenimiento del edificio. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio por considerar actualizada la causa de improcedencia del artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción 2, interpretada en sentido contrario. Ambos de la ley de amparo, sobre la base de que la relación no es de supra a subordinación. Ello, porque la Asamblea no actúa de manera unilateral ni con base en una norma jurídica que le faculta a establecer la medida reclamada, sino con apoyo en una determinación tomada por la mayoría de condóminos, regida por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la legislación civil, lo que es materia de los tribunales del orden común. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al artículo 5, fracción 2, párrafo 2, de la Ley de Amparo, el acuerdo tomado con base en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México y su reglamento, por el que la Asamblea de Condóminos ordena bloquear el servicio del elevador a un piso, unidad privativa,
de un condominio en estado de vulnerabilidad por su avanzada edad y estado de salud. Constituye un acto de particular equiparable al de una autoridad para efectos del amparo. Justificación. Es inexacto que todos los acuerdos tomados por asambleas de condóminos sean actos entre particulares no impugnables en amparo indirecto. Pues ello depende del respeto a los derechos humanos con que se conduzcan dichas asambleas, particularmente cuando se trata de bienes jurídicos como la vida y la salud de las personas. Ordinariamente los condóminos se mueven en un ámbito de coordinación al convenir las estipulaciones que conforman el orden reglamentario del condominio, pero los derechos humanos no son renunciables y, por tanto, no están sujetos al ámbito de disponibilidad de una mayoría de condóminos, ni siquiera al cobijo de la norma general que los faculta para emitir reglamentos o acuerdos de asamblea. En el caso, hay indicios de que la orden de impedir el acceso al elevador se ejecutó, incluso, cambiando la configuración electrónica del ascensor para que no hubiera forma de que lo pudiera utilizar la quejosa. Esto es, la autoridad condominal dictó, ordenó y ejecutó con la fuerza un acto que pone en peligro la vida de una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad por su delicado estado de salud. Escenario que no encuadra en una relación de coordinación. Por sus características no se trata de un problema de mera legalidad que pueda resolverse en acciones ordinarias sin mayores consecuencias. Por el contrario, la materialidad, inmediatez y la fuerza con que se desplegó y ejecutó el acto en los derechos fundamentales de la quejosa, hacen que su origen se inserte en una lógica de autoritarismo, que en todo caso es más próximo a relaciones de supra-subordinación que a relaciones de coordinación y convivencia entre particulares que se supone iguales. Conforme al artículo 2 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. La Asamblea General de Condóminos es el órgano del condominio que constituye la máxima instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver puntos de interés propio y común. Celebrada en los términos de la propia ley, su escritura constitutiva y su reglamento interno. El condominio supone una modalidad de la propiedad que permite a cada individuo usar, disfrutar y disponer de su propiedad exclusiva, así como utilizar y compartir áreas y espacios de uso y propiedad común, asumiendo condiciones que les permiten satisfacer sus necesidades, sin detrimento de su propiedad exclusiva, todo con las limitaciones que imponen las leyes, su escritura constitutiva y su reglamento. Esta modalidad de la propiedad cuenta con órganos de gobierno y estos, a su vez, cuentan con un atributo de la personalidad, esto es, representación jurídica a través del conjunto de condóminos al constituirse en Asamblea General. Por regla general, los actos de la Asamblea de Condóminos son actos de particulares. Esa regla tiene como excepciones los casos en que actúa como si fuera una entidad pública en virtud de una autorización del Estado a través de una norma general. Cuando rebasa el ámbito de disponibilidad que le otorga la Ley de Propiedad en Condominio y las disposiciones de derecho privado para insertarse en el marco indisponible de derechos humanos fundamentales como la vida y la salud de las personas. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 12. Registro Digital, 203-0181. Tipo, aislada. Actos previstos en el artículo 28, fracción 7, constitucional. El mandato de no ejecutarlos hasta que se resuelva el juicio de amparo está dirigido a la autoridad administrativa, surge desde la admisión de la demanda y no depende de pronunciamiento previo del juzgador. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra una resolución definitiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que consideró inejecutable por actualizarse una de las hipótesis previstas en el referido artículo 28, fracción 7. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. En el incidente de suspensión solicitó al juzgado de distrito que obligara a la autoridad responsable a pronunciarse sobre la inejecutabilidad de la resolución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la inejecutabilidad de los actos en los que la COFESE impone multas o desincorpora activos, derechos, partes sociales o acciones, constituye un mandato constitucional dirigido a la autoridad administrativa, lo que implica que su obligatoriedad surge desde la admisión de la demanda y no depende del pronunciamiento del juzgado de distrito. Justificación. En el precepto referido se establece la prohibición absoluta de la procedencia de la suspensión de los actos reclamados en amparo emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por la COFESE.
También prevé el diferimiento de la ejecución en los que se impongan multas o desincorporen activos, derechos, partes sociales o acciones. A diferencia de la suspensión, que requiere un análisis para determinar si procede o no suspender la ejecución del acto reclamado. La inejecutabilidad de los actos referidos constituye un mandato dirigido al órgano regulador, lo que implica que su obligatoriedad no depende de la decisión del órgano jurisdiccional y es ajena al pronunciamiento de la medida cautelar, pues constituye una obligación impuesta al órgano regulador que debe cumplir de inmediato, desde la admisión de la demanda de amparo. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 6 de 12. Registro digital, 203-0194. Tipo, aislada. Incidente de suspensión en amparo indirecto. Es improcedente contra actos de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Hechos. En amparo indirecto se solicitó la suspensión provisional contra resoluciones definitivas de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. El juzgado de distrito determinó que es improcedente tramitar el incidente de suspensión, por disposición expresa del artículo 28, fracción 7, de la Constitución Federal. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no procede tramitar el incidente de suspensión en amparo indirecto contra actos de la COFECE. Justificación. El referido precepto constitucional, replicado en el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece la prohibición absoluta de la procedencia de la suspensión tratándose de actos emitidos por la COFECE. Esto implica que los órganos jurisdiccionales que conozcan de los amparos promovidos contra esos actos no deben ordenar la tramitación del incidente respectivo, ya que invariablemente se negará la medida cautelar al no existir materia para realizar el análisis conducente, conforme a las normas y principios generales que la rigen. Ello no impide a las personas juzgadoras pronunciarse sobre si el acto reclamado se encuentra en los supuestos de inejecutabilidad previstos en el precepto constitucional mencionado, pues como rectoras del procedimiento de amparo están obligadas a garantizar su legal tramitación y a otorgar certeza jurídica a las partes, en atención al derecho de acceso efectivo a la justicia. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 7 de 12. Registro digital, 203-0195. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Es improcedente contra la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral en fecha distinta a la acordada inicialmente. Hechos. Un patrón promovió amparo indirecto contra la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral en fecha diversa a la acordada, al afirmar que ese hecho le causó un daño irreparable, dado que no se le permitió ofrecer pruebas para demostrar sus excepciones y defensas. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el 107. Fracción V, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que el acto reclamado solo afecta derechos adjetivos. Inconforme, interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el amparo indirecto contra la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en fecha distinta a la fijada inicialmente por la autoridad laboral, al no constituir un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Justificación. La celebración de la audiencia de ley en fecha diversa a la acordada por la autoridad laboral solo afecta derechos de naturaleza adjetiva o procesal, no sustantivos. Por ello, el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente de manera manifiesta e indudable, porque no implica necesariamente que el laudo pueda resultar adverso a los intereses de las partes. Y de ser desfavorable, tienen expedito su derecho para controvertirlo como violación procesal en amparo directo. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 8 de 12. Registro digital, 203-0201. Tipo, aislada. Pruebas documentales en amparo indirecto.
Las ofrecidas electrónicamente deben apreciarse tanto en el cuaderno principal como en el incidental, con independencia de que se hayan ofrecido solo en un cuaderno. Hechos. En amparo indirecto se reclamó la inconstitucionalidad del embargo practicado sobre un inmueble y una cuenta bancaria. Su titular ofreció en el cuaderno principal copia digitalizada de la escritura pública del inmueble, de la que se advertía que su valor era mayor al monto que pretendía asegurarse a través del embargo. Al resolver sobre la suspensión provisional, el juzgado de distrito no tomó en cuenta dicha documental. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las pruebas documentales ofrecidas electrónicamente en amparo indirecto deben apreciarse tanto en el cuaderno principal como en el incidental, con independencia de que se hayan ofrecido solo en un cuaderno. Justificación. En la solicitud de modificación de jurisprudencia 2/2009. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando se exhiba algún documento original o en copia certificada para ser agregado al expediente principal o al incidental, siempre que se acompañen dos o más copias simples del documento, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación, el juez de amparo deberá entender que tales copias son para formar los diversos cuadernos y, por tanto, ordenar oficiosamente que se realice la compulsa respectiva y que éstas se agreguen al cuaderno principal o incidental, según sea el caso, para que al resolver sobre la cuestión efectivamente planteada las copias gocen de valor probatorio. Esta regla opera de manera matizada cuando el juicio de amparo se tramita electrónicamente y, en esa misma modalidad se ofrecen pruebas documentales, pues no existe posibilidad de exhibir copias del instrumento y, por tanto, su sola presentación electrónica en uno de los cuadernos es suficiente para que sea susceptible de apreciación en el segundo. El avance e implementación de la e-justicia permite a los justiciables exhibir documentos de manera electrónica, en términos del artículo 3, fracción b, del Acuerdo General diciembre de 2020. Del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exigiendo determinados requisitos para que los documentos ofrecidos electrónicamente sean susceptibles de valoración. Se pide que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento digitalizado es copia íntegra e inalterada del documento impreso y se firme electrónicamente. Cumplidos dichos extremos, los documentos digitalizados tendrán el mismo valor y efectos que los presentados físicamente. Por tanto, los documentos electrónicos son susceptibles de apreciación tanto en el cuaderno principal como en el incidental, con independencia de que no se hayan dirigido expresamente a uno de ellos. Por el diseño legislativo y administrativo del juicio en línea, es jurídicamente ocioso que se solicite el cotejo y la compulsa de un documento electrónico, porque, 1. Se trata de una reproducción que goza de la presunción legal de validez respecto a ser copia íntegra del documento original. 2. En principio, no se podría obtener un cotejo o compulsa a partir de una copia digitalizada. Y 3. Se atentaría contra la naturaleza económica del procedimiento en línea, ya que se exigiría que un mismo documento conste por duplicado en un mismo expediente, cuando basta con que exista una sola unidad de este para que pueda ser apreciado, ya sea en la litis principal o en la incidental. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 9/12. Registro Digital, 203-0205. Tipo, aislada. Supuestos de inejecutabilidad previstos en el artículo 28, fracción 7. Constitucional. El juzgado de distrito tiene la facultad para determinar si los actos reclamados los actualizan. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra una resolución definitiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, que consideró inejecutable hasta la resolución definitiva del juicio, por actualizarse una de las hipótesis previstas en el referido artículo 28, fracción 7. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. La quejosa solicitó que la COFESE confirmara la inejecutabilidad del acto reclamado, sin embargo, ésta consideró que no se ubicaba en esa hipótesis constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juzgado de distrito de oficio o a petición de parte tiene la facultad de pronunciarse, desde la admisión de la demanda de amparo hasta su resolución, respecto a si los actos reclamados actualizan los supuestos de inejecutabilidad previstos en el referido precepto constitucional. Justificación. El hecho de que el precepto señalado obligue a la COFESE a diferir la ejecución de los actos que impongan multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones,
desde la admisión de la demanda de amparo, no impide a los juzgados de distrito, de oficio o a petición de parte, pronunciarse al respecto. Como rectores del procedimiento deben garantizar la legal tramitación del juicio y otorgar certeza jurídica a las partes. Entre lo que se encuentra lo relativo a si el acto reclamado actualiza alguno de los supuestos de inejecutabilidad previstos en el artículo citado. Ello en atención al derecho de acceso efectivo a la justicia, conforme al cual no basta que una persona tenga acceso a los tribunales dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, con el fin de que, a través de un procedimiento en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre su pretensión, sino que, además, es imperante que con posterioridad al juicio, la resolución emitida tenga eficacia, es decir, que sea posible restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos, para lo cual es necesario velar por la preservación de la materia del juicio de amparo. Si bien la obligación de no ejecutar el acto reclamado corre a cargo de la COFECE, lo cierto es que ante la discrepancia entre las partes, el órgano jurisdiccional debe resolver lo conducente, en aras de proteger la certeza jurídica. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 10 de 12. Registro digital, 203-0206. Tipo, aislada. Supuestos de inejecutabilidad previstos en el artículo 28, fracción 7, constitucional. El pronunciamiento respecto a si los actos reclamados los actualizan debe hacerse en el cuaderno principal del juicio de amparo. Hechos. La quejosa promovió amparo indirecto contra una resolución definitiva de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE, que consideró inejecutable hasta la resolución definitiva del juicio, por actualizarse una de las hipótesis previstas en el referido artículo 28, fracción 7. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2024. La quejosa solicitó que la COFECE confirmara la inejecutabilidad del acto reclamado, sin embargo, ésta consideró que no se ubicaba en ninguno de los supuestos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que ante el pronunciamiento de la COFECE en cuanto a la inejecutabilidad del acto reclamado, el juzgado de distrito debe resolver en el cuaderno principal de oficio o a petición de parte si el acto reclamado se ubica en las hipótesis previstas en el artículo constitucional citado. Justificación. Si bien el mandato de no ejecutar los actos en los que la COFECE imponga multas o desincorpore activos, derechos, partes sociales o acciones está dirigido a dicho órgano regulador, sin que sea necesario un pronunciamiento previo y expreso del juzgado de distrito, lo cierto es que de oficio, a petición de parte, o en el supuesto de que exista una controversia, debe pronunciarse al respecto para otorgar certeza jurídica en el juicio, lo cual debe realizar en el cuaderno principal. Bajo la consideración de que la inejecutabilidad de los actos de la COFECE es ajena a la medida cautelar. De ser necesario, en el cuaderno principal podrá ordenarse la apertura de un incidente innominado en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, en el que se podrá a. Ofrecer pruebas. b. Dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. c. Suspender el procedimiento. d. Celebrar la audiencia en la que se reciban y desahoguen las pruebas. e. Presentar alegatos y d. Dictar la resolución correspondiente. Ello independientemente de que la controversia entre la quejosa y el órgano regulador se haya suscitado con motivo de una confirmación de criterio, ya que no puede considerarse ajena o independiente del juicio de amparo en trámite, pues implica que la quejosa estima que la COFECE no cumplió con el señalado mandato constitucional. Estimar lo contrario generaría una nueva cadena impugnativa que no resolvería la controversia suscitada respecto al legal actuar de la COFECE, lo que contravendría el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido por en el artículo 17 constitucional. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 11 de 12. Registro digital, 203-0207. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Debe negarse contra la resolución de una institución de educación superior que impide a un presunto agresor continuar siendo alumno regular y ejercer sus derechos escolares.
cuando se le sancionó por actos constitutivos de violencia de género. Hechos. En 2 procedimientos disciplinarios seguidos contra un alumno con motivo de actos constitutivos de violencia de género. El Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México lo sancionó con suspensión de sus derechos escolares por los plazos de 12 y 6 meses, respectivamente. Contra esas resoluciones promovió amparo indirecto, y el juzgado de distrito le concedió la suspensión definitiva para que se le permitiera continuar como alumno regular. En revisión, las autoridades recurrentes argumentaron que el juzgado de distrito no juzgó con perspectiva de género, pues las sanciones fueron impuestas con motivo de conductas que constituyen violencia de género cometidas contra una alumna del mismo plantel. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando en un procedimiento disciplinario escolar se advierta la existencia de actos constitutivos de violencia de género, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por el presunto agresor para el efecto de continuar siendo alumno regular de la institución educativa a la que también acude la tercera interesada. Justificación. De los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, así como de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, y del Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se advierte que el contexto de violencia generalizado contra las mujeres ha sido reconocido por las autoridades tanto a nivel nacional como internacional, y a través de diversos cuerpos normativos se han implementado medidas para atenderlo. Ello evidencia el interés social en la persistencia de medidas y actuaciones cuyo propósito es eliminar este tipo de conductas. Por tanto, si el acto reclamado consiste en la suspensión de la calidad de alumno regular en una institución educativa, derivada de conductas catalogadas como violencia de género, ello constituye una medida adoptada por la institución en cumplimiento a las obligaciones impuestas tanto a nivel nacional como internacional. Otorgar la suspensión definitiva para el efecto de que el quejoso continúe ejerciendo sus derechos inherentes a la condición de alumno regular es contrario al interés social y a disposiciones de orden público. El Estado mexicano se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, lo cual incluye la obligación de las personas juzgadoras de ser especialmente cuidadosas para evitar la amplificación de las experiencias negativas secundarias o hechos de violencia de las víctimas, revictimización, pues de otra manera se verían incumplidas las obligaciones constitucionales, así como los compromisos contraídos en materia de eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 12. Registro Digital, 203-0186. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material. Cuando se promueve después de la sustitución de la autoridad que la emitió, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la responsable sustituta. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si eran competentes por razón de territorio para conocer del amparo directo en materia agraria en contra de una sentencia que no requería de ejecución material, promovido tras la entrada en vigor de un acuerdo general que motivó la sustitución de la autoridad que la emitió. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material, cuando se promueve después de la entrada en vigor de un acuerdo general que motivó la sustitución de la autoridad que la emitió, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la responsable sustituta. Justificación. En la jurisprudencia 2A/J 141/2015, décima. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo directo en materia agraria en el que se reclama una sentencia que no requiere de ejecución material corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable. Al ser aplicable la regla general de competencia prevista en el párrafo segundo del artículo 34 d.
La ley de amparo. Las salas del Alto Tribunal también han sostenido que la sustitución de la autoridad responsable acontece cuando por virtud de una reforma constitucional o legal, de un impedimento, excusa o cualquier otra causa. Esta cesa de tener jurisdicción en el asunto o se encuentra impedida para cumplimentar la sentencia de amparo. Adquiriendo ese carácter la autoridad que se aboca al conocimiento del asunto o aquella en la que recae la obligación de acatar el fallo protector. En ese contexto, la competencia por razón de territorio en el supuesto analizado debe fijarse con base en el domicilio de la responsable sustituta. Por ser incluso la única que podrá cumplir con las determinaciones dictadas en el juicio de amparo. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.